Hola, ¿cómo están? Qué gusto y qué placer acompañarles. Bienvenidos. Esto es Jugada Crítica. Soy Paola Pérez. Una lección moral que castigue la traición. Así culminaba la última frase del mensaje emitido por Salvador Allende, difundido por Radio Magallanes desde el Palacio de la Moneda durante el golpe de Estado del 11 de septiembre del año 1973. Documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos admiten que el grupo nazifascista Patria y Libertad había colaborado con Augusto Pinochet y el ejército en ese golpe de Estado, cuidadosamente orquestado contra el presidente democráticamente elegido por el pueblo y supervisado por la CIA, que apoyó a políticos de derecha en Chile, financiando propaganda anti-Allende en medios de comunicación e incluso respaldando a sindicatos anticomunistas que lanzaron huelgas para desestabilizar el país. Una campaña de desprestigio que arrancó inclusive antes de las elecciones de los años 70. Pero, ¿por qué se quiere ahora tergiversar la historia? ¿Qué intereses se barajan? Las heridas siguen abiertas a 50 años del golpe. Desplegamos nuestro tablero. Inicia la jugada. El gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Nixon, estuvo interesado desde un principio que Allende no se conserve en el poder, al considerarlo como un referente para toda la izquierda en la región. Durante la década de los 70 se propuso a Estados Unidos frenar a la izquierda, por lo que ha promovido desde entonces las conocidas dictaduras a través del Plan Cóndor en América del Sur. Hace 50 años, el 11 de septiembre de 1973, la aviación de Chile atacó al Palacio Presidencial de la Moneda para derrocar el gobierno del presidente socialista Salvador Allende, quien desde el recinto presidencial pronunció un célebre discurso en el cual destacó la frase «Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo». El gobierno de Allende había nacionalizado el cobre, inició una reforma agraria, ensayó una reforma urbana y luchó por el ascenso del pueblo obrero y de los estudiantes ante las políticas neoliberales de Estados Unidos en pleno contexto de la Guerra Fría. La derecha en Chile trabajó con el presidente Richard Nixon, quien temía que el triunfo del socialismo en el país suramericano se extendiera a otros países de América Latina y pusiera en peligro los intereses de Estados Unidos. Ya a medio siglo de los hechos, documentos de Estado, desclasificados en las últimas décadas, han dado muestra de que el gobierno de Nixon saboteó al de Allende y apoyó a la dictadura de Pinochet. Cada 11 de septiembre, el reformado Palacio de la Moneda, la estatua de Allende, situada en una de las esquinas de las sedes presidenciales o la puerta lateral del número 80 de la calle Morandé, por donde fue sacado el cuerpo sin vida del mandatario, se convierte en un lugar de peregrinación, ofrendas y rememoración a la libertad y la democracia. Desde este domingo 10 de septiembre, con actos, manifestaciones y marchas, el pueblo chileno, partidos políticos, movimientos sociales y el gobierno conmemoran el medio siglo del ataque de las fuerzas golpistas. Por ende, se realiza la tradicional ofrenda en el interior del cementerio en el muro de los detenidos desaparecidos y la marcha en conmemoración al golpe que se organiza cada año por los familiares de víctimas de la dictadura de Pinochet, este año reprimida y gasificada por el gobierno. Un golpe que hundía a toda América Latina en asesinatos, torturas, desapariciones forzosas y violación de derechos humanos con la llegada de las diferentes dictaduras. Pero esta jornada se han conmemorado estos 50 años, sobre todo en el legado de Salvador Allende en la Casa de la Moneda en Santiago, la capital chilena. La memoria es un primer paso para llegar a la verdad, pero necesitamos mucho más para alcanzar la justicia, la reparación y asegurar la no repetición de los hechos de ese día. Por eso suscribo completamente el lema «Memoria es democracia y futuro». La traición de Augusto Pinochet fue abominable. Es una mancha que no se borra ni con todo, ni con toda el agua de los océanos. El presidente Allende nos dejó muchas lecciones de humanismo, dignidad y democracia. Debemos tener presente, no olvidar, que atender a los más pobres, a los más necesitados, a los desposeídos, a los humillados, es también tener la certeza del apoyo de muchos para transformar una realidad
de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. Al pueblo de Chile y de México los une la historia, la fraternidad y el anhelo de construir, seguir construyendo una auténtica democracia. Que viva Chile, viva Salvador Allende, viva México. Vamos a sumar más datos actualizados desde la mano de nuestra corresponsal en la capital de Chile, en Santiago, Paola Drani, en directo con nosotros. Paola, 50 años del golpe a Salvador Allende, con diversas actividades, pero lamentablemente entre luces y sombras. Te recibo, bienvenida. Así es, ¿cómo están? La verdad es que duele decirlo, pero parece que son más sombras que luces, porque hace pocos momentos comenzaba al frente del Palacio de la Moneda lo que se llama la cueca sola, que es el baile tradicional chileno y que, bueno, se celebra justamente el 18 y 19 de septiembre, las fiestas patrias. Es ahí donde se baila la cueca. Como el golpe fue el 11 de septiembre de 1973, las mujeres, las madres, las hijas, las hermanas, en ese septiembre de 1973 tuvieron que bailar esa cueca sola y por eso se ha convertido en una tradición para llamar la atención, para denunciar que faltan nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos. Iban a bailar entonces esta cueca sola frente al Palacio de la Moneda, pero también está todo acordonado con vallas papales, había que tener ciertos permisos para ir, así que a la prensa también se le ha dificultado cubrir esta actividad que también es tradicional, así como la romería. Entonces, por eso te digo que se van sumando sombras a lo que ha sido esta conmemoración, porque ha estado bastante lejos de los sectores populares del pueblo, que todavía está buscando a más de 1000 chilenas y chilenos que fueron detenidos, desaparecidos y cuyo rastro simplemente desapareció de forma total y absoluta. El presidente Gabriel Boric ha anunciado este plan de búsqueda, pero lo cierto es que no hay mucha confianza en que puedan aparecer más datos que den con el paradero de estas compatriotas que desaparecieron luego del golpe cívico-militar de 1973. Un detalle más para sumar, ¿qué justificativo da el gobierno a la represión del día de ayer cuando los familiares de las víctimas de estos desaparecidos en los 17 años de dictadura pues se lanzaron hasta el cementerio en la capital para conmemorar a sus seres queridos, para honrar la memoria de quienes lucharon en defensa de la democracia, porque hablamos de un presidente electo a través de las urnas? Así es que es aún peor la situación, porque no fue una represión que ocurriera de pronto, ¿cierto? Y que en algún lugar del trayecto la marcha se viera interrumpida. Esta fue una planificación y es ahí el tremendo malestar, porque finalmente lo que hace el gobierno, era un rumor la semana pasada, pero ya se confirma este domingo, es que trata de decidir qué agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos pueden ingresar a las cercanías del Palacio de la Moneda y el resto de los manifestantes queda fuera. Entonces es una organización de seguridad que lo que hizo es que efectivamente pasan por afuera del Palacio de la Moneda las agrupaciones más tradicionales, más cercanas al gobierno y a los partidos políticos, y el resto de los manifestantes, que son muchísimas las organizaciones, no solamente de familiares de víctimas a las violaciones a los derechos humanos, sino todo tipo de organizaciones que sienten que esta fecha y esta conmemoración le pertenece a todos los chilenos. Ellos no pueden acceder a este espacio y para llegar al cementerio tienes que cruzar el centro de Santiago, por lo tanto, o cruzas por estas calles que están cerca del Palacio de la Moneda o tienes que caminar muchísimas cuadras. Y eso fue lo que ocurrió. Le ocurrió a la prensa nacional, a la prensa internacional. No había cómo acceder al cementerio porque los cordones de seguridad eran tales que simplemente no existió una marcha como tal. Estaba todo disgregado. Era un puzzle de personas y de agrupaciones tratando de llegar hacia el otro lado. Y es ahí donde comienza la represión para que la gente se alejara. Todo esto, ¿cierto?, mientras el presidente Gabriel Boric se dio una suerte de gusto político al salir por la puerta de Morandé 80, a un costado del Palacio de la Moneda, esta puerta además que ha sido conocida porque por ahí salía el presidente Salvador Allende en vida, pero también por ahí sacan su cuerpo luego del golpe hace 50 años. Y por tanto, el presidente Gabriel Boric sale por esta puerta ayer, marcha
unos metros solamente con estas agrupaciones más emblemáticas. En cierta manera se da este gusto, y hay que decirlo, es un gusto político, ¿cierto? Que significó que todo el resto de las personas estaban siendo reprimidas y de forma muy, muy brutal. Nosotros sufrimos ataques en nuestros 2 equipos que teníamos registrando, perdimos las cámaras. Vladimir Cortés está lesionado totalmente, no puede seguir cubriendo, y éramos prensa. Imagínate la gente que estaba manifestando, que quería llegar al cementerio como es tradicional. Heridas abiertas tras 50 años del golpe a Salvador Allende. Más sombras que luces, dice nuestra corresponsal desde la capital de Chile. Gracias, Paola. Vamos a avanzar. A propósito de esto, hablemos de lo que dejó justamente estas dictaduras, conocidas como el Plan Cóndor, instauradas en nuestra América Latina. ¿Por qué se generó? Aquí también lo revisamos. Plan Cóndor fue un acuerdo sistemático para instaurar dictaduras cívico-militares neoliberales en América Latina, generado por el gobierno norteamericano de Richard Nixon a través de su secretario de Estado, Henry Kissinger. Por consiguiente, en 1989 se lanzó en Taiwán una cruzada internacional anticomunista en contra de quien no quisiera implementar el capitalismo en su país. Por ello, a través de la Liga Anticomunista Mundial, WACL por sus siglas en inglés, se impuso una política de terror a las naciones que estaban buscando otra alternativa de gobierno, quienes lo llamaron los no alineados, como por ejemplo fueron Gamal Abdel Nasser en Egipto, Siri Pandit Jawaharlal Nehru en India, Sukarno en Indonesia, Josip Broz Tito en Yugoslavia y Juan Domingo Perón en Argentina. Este plan, que se dio en 1970 y 1980, participaron las dictaduras sudamericanas de Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. El Ministerio Público Fiscal de Argentina define el Plan Cóndor como una plataforma para estandarización de las prácticas de coordinación represiva en la región. Además, esta estrategia sirvió para la persecución y aniquilamiento de dirigentes, cuadros medios y bases de organizaciones, expropiación de los recursos económicos y el desprestigio internacional de las organizaciones a través de las operaciones psicológicas. A finales de 1992, en Paraguay, encontraron evidencias que aseguraron una campaña coordinada entre las dictaduras de Sudamérica con los servicios de inteligencia de Estados Unidos para neutralizar militares de izquierda. Asimismo, a través de registros documentales, denominados posteriormente como archivos del terror, se dio a conocer que fueron asesinadas unas 50.000 personas, que hubo 30.000 desaparecidos y 40.000 encarcelados, en los cuales también existen evidencias de torturas. Además, entre las víctimas se encuentran 3.000 menores de edad. Para los analistas, las dictaduras y la Operación Cóndor implementó en las naciones la receta neoliberal, la cual trajo consecuencia en la economía: alta inflación, poco poder adquisitivo y deuda fiscal. En lo político, inestabilidad gubernamental, sumisión de liderazgo, persecuciones y desapariciones, y en lo social, aumento de la pobreza, desplazamientos y discriminación, entre otros. La Operación Cóndor dejó más de 100.000 víctimas fatales entre 1975 y 1989 en Sudamérica, además de la pérdida de líderes revolucionarios, jóvenes e intelectuales que trabajaban en defender los derechos humanos, sociales y económicos de los menos favorecidos durante los gobiernos capitalistas. Vamos a marcar la primera pausa en esta jugada crítica. Con ella le compartimos nuestra jugada estratégica, como todos los días, a través de esta app, la red social X. Hoy le preguntamos, ¿cómo sigue impactando en la región la conspiración e injerencia de Estados Unidos? ¿A qué intereses responde el negacionismo histórico del golpe contra Allende, que dejó centenares de muertos, desaparecidos y un sinfín de violaciones a derechos humanos con la instauración del dictador Augusto Pinochet? Recuerde que su opinión nos interesa. Cuando regresemos vamos a compartirlas en directo y también vamos a someter este tema al análisis. Ya volvemos. La lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. De la dictadura a la democracia, vamos a repasar cómo está Chile en la actualidad.
El 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el entonces comandante del ejército Augusto Pinochet, respaldado por Estados Unidos y con participación de la CIA. El presidente socialista había garantizado importantes logros sociales. Eran años de Guerra Fría y el imperialismo veía en Allende la posibilidad de un efecto contagio en una convulsa región permeada por la conflictividad social y política. La dictadura pinochetista fue sanguinaria. La llamada Caravana de la Muerte recorrió Chile de sur a norte y asesinó e hizo desaparecer a miles de personas apenas una semana después del golpe. En 1980, la dictadura impuso una constitución redactada justo a su medida. En la Carta Magna aún vigente se plantea la permanencia de Pinochet por un periodo de 8 años iniciado en marzo de 1981. Luego habría un plebiscito que definiría el futuro político del país. En la consulta popular ganó la opción de abrir las puertas a una transición democrática. Sin embargo, no ha logrado ser una democracia plena. La dictadura había garantizado un marco legal e institucional que impidió cambios estructurales durante años. En ese marco quedó consagrado el modelo neoliberal de libre mercado que hasta nuestros días impera en la economía chilena. A pesar de que el dictador Pinochet gobernó hasta 1990, su legado de represión y violación a los derechos humanos quedó asimilado por las supuestas instituciones democráticas que rigen en Chile. El 30 de abril de 2021, 4 organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Corte Penal Internacional un requerimiento de 141 páginas en el que ilustran cifras y pruebas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Sebastián Piñera durante las manifestaciones de octubre de 2019. El informe asegura que entre octubre de ese año y febrero de 2021, al menos 464 personas fueron víctimas de lesiones oculares debido a la represión de los carabineros. Al menos una decena de chilenos perdió un ojo, mientras que las cirugías oculares aumentaron a partir de las manifestaciones. Los demandantes también reportan 292 víctimas de violencia sexual a manos de agentes policiales y de más de 1.200 detenciones ilegales. Según la Fiscalía, al menos 31 chilenos murieron durante las manifestaciones contra las reformas de Piñera. La entidad asegura que existen más de 5.500 denuncias de personas que dicen haber sufrido violaciones de derechos humanos desde el inicio de referidas protestas. En el contexto del estallido social de octubre de 2019, un mes después, las fuerzas políticas anunciaron un plebiscito para decidir sobre el cambio de la Constitución. La consulta se realizó el 25 de octubre de 2020 y la reforma fue aprobada con el 78% de los votos. Tras las megaelecciones de mayo de 2021, los sectores progresistas concentraron la mayoría de los miembros de la Convención Constitucional que tenía como objetivo reemplazar la Carta Magna pinochetista. No obstante, el 4 de septiembre de 2022, un 62% del pueblo rechazó la nueva propuesta. Tras ello, el presidente Gabriel Boric aseguró que junto al Congreso y las fuerzas sociales asumiría un nuevo proceso de reforma constitucional. Vamos a someter este tema al análisis. Recibimos a nuestros invitados, nos acompañan ambos desde Chile. Marcelo Mella, él es cientista, político, académico del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada. Vamos a sumar también desde Chile a Juan Carlos Gómez Leitón. Él es politólogo, sociólogo y también historiador. Bienvenido a nuestra multiplataforma. Buenas tardes. Vamos a empezar con el análisis. Marcelo Mella, ¿cómo calificar la democracia que actualmente cuenta Chile? Hemos visto en una pequeña línea de tiempo cómo ha transcurrido este proceso desde el golpe militar gestionado cuidadosamente por la CIA, hablamos de Estados Unidos, contra Salvador Allende. Un aspecto que quiero hacer énfasis para poder más adelante hablar de otro aspecto, pero ¿cómo calificar la democracia que actualmente tiene el país? Bueno, yo creo que la democracia hoy día en Chile presenta dos grandes tipos de problemas. Por una parte, la dificultad para salir del marco institucional que heredó la dictadura del general Pinochet, la Constitución de 1980, y por otra parte, una gran dificultad para hacer reformas que modifiquen el modelo de desarrollo que deja la dictadura y que administró durante 4 gobiernos la concertación de partidos por la democracia. Entonces, tenemos un doble bloqueo en el proceso político chileno que tiene que ver con no construir las correlaciones favorables a un cambio institucional de profundidad y, por otra parte, incapacidad de la élite política para reformar o hacer los cambios necesarios, estructurales, sistémicos, que requiere el modelo de desarrollo chileno para seguir
mejorando la calidad de la democracia. Hoy día nos encontramos en Chile en un momento de gran desconfianza, de gran polarización, pero uno de los puntos que explica ese fenómeno, sin duda alguna, son las deficiencias en la calidad de la democracia que existe hoy día en nuestro país. A 11 días de haber ganado las elecciones de los 70, Salvador Allende enfrentaba a un gran enemigo, el entonces presidente de los Estados Unidos, Nixon, que se reunía con agentes de la CIA, entre ellos Kissinger, para planear justamente ese golpe, gestionando, financiando a las derechas en el país y apoyando también a los militares que colocaron más adelante a Augusto Pinochet en el gobierno. Juan Carlos Gómez, te pregunto de manera puntual, ¿a qué estrategia responde este negacionismo histórico que también trasciende no solamente a través de las fuerzas políticas en el país, a propósito de estos 50 años con distintas actividades, sino también inclusive de otro poder que se ha hecho de esta herramienta o estrategia como son los medios de comunicación? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la oportunidad de estar con ustedes en este día tan especial y quisiera dedicar esta exposición, este conversatorio, a la memoria de todos y todas las personas que cayeron luchando, no necesariamente por la democracia burguesa y liberal representativa, sino que murieron luchando por el socialismo en Chile. Hoy día hemos visto en la conmemoración, el homenaje que hacen las autoridades políticas, justamente olvidar completamente aquello. Ni siquiera fue nombrado la palabra socialismo en la alocución tanto de las diversas personas que hablaron y del presidente Boric. Lo cual implica, ¿cierto?, no solo una negación por parte de la derecha de lo que ha sido y fue el golpe de Estado contra el proyecto socialista que encabezaba el presidente Allende, sino también el olvido o negacionismo que tienen los sectores que hoy día gobiernan con respecto a esa situación. Con respecto a la negación misma que hoy día se ha instalado por parte de la derecha, tiene que ver con el nuevo clima político que se estableció en Chile a partir del año 19 en adelante. El estallido social implica una inflexión muy fuerte en el cuestionamiento de la hegemonía y la dominación neoliberal, que implicó plantearse la posibilidad de modificar esas estructuras de poder que se constituyeron a partir del 11 de septiembre de 1973. Y por lo tanto, hoy día, ¿cierto?, en un clima totalmente distinto a lo que podría haber sido si el 4 de septiembre del 22 hubiera ganado, ¿cierto?, la opción por una nueva constitución real y efectiva, ¿cierto? Hoy día lo que predomina es la derecha y los medios de comunicación de la derecha tienen el control de todo aquello y por lo tanto han impuesto la agenda a partir de esa situación. Es pero muy, muy doloroso poder ver y escuchar a personas como el señor Hermógenes Pérez de Arce, que fue director del diario La Segunda durante la dictadura, decir que todo lo que se ha dicho hasta ahora son mentiras. O escuchar a un senador de la República como Rojo Edward sostener que Allende es el responsable de la quiebra de la democracia. Todo eso está enmarcado en lo que acabo de señalar, en esta suerte de restauración neoconservadora y neoliberal que ha vivido el país a partir del año 22, después del 4 de septiembre y a partir del 7 de mayo de este año, con el triunfo de los sectores más extremos, como la derecha republicana. O sea, el negacionismo tiene el sentido de querer borrar la historia, querer borrar el pasado y construir solamente un presente eterno, en la cual también los sectores que hoy día gobiernan se muestran totalmente, ¿cómo diría yo?, en una conspiración de olvido, en una conspiración de lavar el pasado y hacernos situar de que Allende era solo
un demócrata. Allende era un demócrata, y lo reafirmo y lo sostengo, pero era un demócrata que luchaba por el socialismo. Y eso es lo que se destruyó el día 11 de septiembre, hace 50 años atrás. Y hoy día es el deber de todos los revolucionarios y de toda la gente volver a luchar por el socialismo, no por una democracia burguesa limitada, obstruida, como la que actualmente tenemos. Tengamos presente que la democracia actual se denomina y fue llamada así por su creador Jaime Guzmán Errázuriz, que la llamó democracia protegida. ¿Y de qué se protege esa democracia? Se protege fundamentalmente de el propio pueblo, que hoy día, curiosamente, no fue invitado a participar en ninguna de las actividades que se hicieron oficialmente. Es decir, todo por el pueblo, pero sin el pueblo. El pueblo quedó en las calles, quedó encerrado en diversos lugares, pero no autorizado a participar en una conmemoración pública y abierta para todos los chilenos y chilenas. Marcelo, inclusive el gobierno de Estados Unidos, a través de la desclasificación de documentos, ha reconocido su implicación, esa injerencia que cometió justamente para que se gestara este golpe contra Salvador Allende. Algo que, por supuesto, como nos decía Juan Carlos, tratan de borrar bajo ese negacionismo histórico de responsabilizar a Allende de la llegada de un dictador como Augusto Pinochet. Pero tras este suceso, tras este golpe instaurado, repito, desde Estados Unidos, gestionado para que no exista un avance del marxismo ni del socialismo en América Latina, pues ya las autoridades y sobre todo los familiares de las víctimas de lo que más adelante se gestara como el denominado Plan Cóndor, esta estrategia en nuestra región, pues están pidiendo una compensación a los Estados Unidos. ¿Qué tanto podría avanzar este aspecto para que el país del norte reconozca este tipo de accionar que lo ha cometido y que además lo sigue cometiendo? Bueno, ese es un asunto que seguramente se va a discutir y ventilar en los tribunales internacionales. No cabe ninguna duda que la investigación de Peter Kornbluth, que es un historiador que durante muchos años ha trabajado en el caso de Chile, la intervención de la CIA, en la crisis de la democracia, en la caída del presidente Allende, que no fue una cuestión de 2 años, fue la verdad un proceso bastante largo de intervención de la política chilena, pero tampoco solamente de la política chilena. Hay que recordar que la CIA y el Departamento de Estado y Estados Unidos estuvo en esos años presente en el quiebre de la democracia en Argentina, en prácticamente todo el Cono Sur, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, por cierto, en Chile. Por lo tanto, se trató de una operación de intervención geopolítica de gran escala. Eso es lo primero. Yo creo que hoy día no hay mayor discusión respecto de la intervención de Estados Unidos en el quiebre de la democracia. Lo que sí me parece que es bueno hacer un matiz es que yo creo que la actitud de negacionismo yo diría que es peor la situación en Chile hoy día que el mero negacionismo. Lo que uno observa en el último año es un intento creciente de justificar, no de negar, sino de justificar el golpe de Estado por las condiciones antecedentes, que es una cuestión distinta al negar hechos, digamos. Entonces, yo creo que la situación de regresión de los compromisos democráticos en Chile es una realidad, y también el avance de los sectores neoconservadores, como decía Juan Carlos, muy propiciado por la derrota del plebiscito salida y por una tendencia que hasta el momento no se ha podido frenar a la división de las izquierdas. Es cierto que hay diferencias políticas, ideológicas, geopolíticas entre los distintos sectores de la izquierda chilena, pero enfrentar las coyunturas de manera dividida, totalmente dividida, como ha ocurrido en el caso del plebiscito de salida, en general tiende a debilitar los resultados a la izquierda. Por lo tanto, yo diría que aquí hay un aprendizaje también que hacer por el lado de los sectores de izquierda, en el sentido de lograr una instancia de mayor coordinación, porque de lo contrario vamos a seguir observando el crecimiento de los sectores ultraconservadores en Chile, que generan precisamente este tipo de reinterpretaciones históricas que podrían ser aberrantes o inesperadas para lo que nosotros suponíamos que era un proceso de profundización de la democracia en Chile.
Marcelo, te quería preguntar, pero no podías escucharme, el hecho de que a qué estrategia responde justamente esta tergiversación de la historia. Tú dices el avance de la ultraderecha. ¿Será ese el objetivo? Yo diría que lamentablemente estamos en un conjunto de factores que contribuyen a algo que en las ciencias sociales se llama la polarización afectiva, que es la intolerancia o la demonización del otro por el hecho de no pensar de la manera que uno piensa. Y hay una gran cantidad de investigación respecto a Europa, Norteamérica, América del Sur, que muestra que el efecto de las redes sociales, sin ningún tipo de regulación, tiende a construir un conjunto de sesgos y mentiras que en general favorece a las personas o a los actores que tienen el poder en una determinada sociedad. Yo creo que Chile no está exento de eso. Además, Chile tiene una concentración de los medios de comunicación que es tremenda, por lo tanto, no hay ninguna discusión de que el poder económico de la derecha en los medios de comunicación termina siendo relevante para definir la agenda política y finalmente las creencias de una buena parte de la sociedad chilena. Juan Carlos, veíamos también más adelante, cuando entablábamos contacto con nuestra corresponsal, que en esta ocasión hay más sombras que luces al conmemorar la memoria de Salvador Allende a 50 años del golpe. Ayer se ocasionaba o se propiciaba represión contra varias personas que trataban de llegar al cementerio para rendir homenaje a sus seres queridos aún desaparecidos y también para acompañar a otros tantos recordando esta fecha que además ha dejado amplias lecciones. ¿Por qué crees que se sigue generando este tipo de circunstancias en un gobierno que al parecer ha cambiado su tendencia, pero que no está pudiendo consolidar ni siquiera una asamblea constituyente, que fue una de las propuestas de gobierno, ni tampoco otro tipo de aspectos que de alguna manera puedan aliviar la situación en un país hoy ampliamente polarizado? Mira, yo tengo la impresión de que en Chile se ha dado una situación muy compleja a partir de lo que fue la protesta del 19, porque eso generó expectativas, generó esperanza de un cambio real y efectivo en la sociedad. Sin embargo, ese cambio no fue realizado, no fue instituido, no fue desarrollado fundamentalmente por los partidos que hoy día están en el gobierno. Esos partidos fueron los que protegieron finalmente el régimen político de democracia protegida a partir del 15 de noviembre del 2019, cuando se firma el acuerdo de paz y por la nueva constitución, que da origen a toda esta situación. El presidente Boric fue una de las personas que participó en ese acuerdo que canceló de alguna u otra manera la posibilidad de hacer un cambio más radical en Chile. Y por lo tanto hay sectores de izquierda y sectores que han estado en contra de esa postura de gobierno, que no son admitidos en la participación efectiva de la conmemoración o el recuerdo del 11 de septiembre. Y por esa razón los dejaron afuera. Es correcto lo que decía Paola Dragni en su reportaje cuando dice que esto estaba planificado. Se dejó afuera de la participación a los sectores que de una u otra manera tienen una postura mucho más combativa, mucho más activa, que proyectan una situación distinta que la mera defensa, comillas, de la democracia. Yo tengo la impresión de que el gobierno ha provocado esa división y ha profundizado esa situación hoy día, producto de sus acuerdos distintos que ha realizado, distintos acuerdos que ha llevado a cabo durante esta gestión con los sectores de la derecha. Y por lo tanto se aprecia que este es un gobierno coludido, es un gobierno que está con mantener el sistema neoliberal, que por lo cual mucha gente durante el 19 luchó en contra de ello, ¿no? Y que muchos de ellos fueron también muertos y otros quedaron, ¿cierto?, mutilados, etcétera. Es decir, este es un gobierno que ha tenido una actitud vacilante, una actitud débil, una actitud de entrega, de coludirse con la derecha. Y eso es lo que merece la respuesta que ayer tuvimos.
eso de querer separar, de golpear a uno y no a otros. Es decir, es una cosa muy triste observar que el propio gobierno, donde hay fuerzas de izquierda, donde está el propio partido del presidente Allende, el Partido Socialista de Chile, que hoy día es una caricatura de lo que era el Partido Socialista de Chile en los 70, o el mismo Partido Comunista, que estuvo durante casi 30 años fuera del sistema, hoy día es uno de los partícipes en su defensa y en su consolidación hacia una nueva forma de régimen que no es otra que la continuidad del sistema neoliberal. Yo tengo la impresión de que en Chile hay una tremenda polarización entre los partidos políticos, pero también hay una suerte de polarización social en las bases sociales, porque ahí también hay una cuestión de que no se cumplen las expectativas de los sectores sociales. No hay posibilidades de que este gobierno tenga una actitud favorable a los trabajadores y trabajadoras, a los campesinos, a los estudiantes, etc. Es un gobierno que ha hecho todo lo contrario de lo que se presumía en su primer momento. Y todo esto que nos grafica Juan Carlos Gómez tendrá también sus implicaciones geopolíticas. Eso lo vamos a analizar en el siguiente bloque. Quiero agradecer a Marcelo Mella y a Juan Carlos Gómez Leitón por habernos acompañado en esta primera etapa de análisis. Vamos a marcar una pausa muy breve compartiendo su opinión, por supuesto, a propósito de nuestra jugada estratégica de hoy. Le preguntábamos cómo sigue impactando en la región la conspiración e injerencia de Estados Unidos. ¿A qué intereses responde el negacionismo histórico del golpe contra Allende, que dejó centenares de muertos, desaparecidos y un sinfín de violaciones a derechos humanos con la instauración del dictador Augusto Pinochet? Los usuarios comparten sus opiniones. Eduardo García nos escribe: la cuestión social en Chile no ha cambiado, su estructura social sigue intacta. Las democracias post-Allende no han cambiado nada, dice Eduardo. Manuel Sánchez opina: los documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos dan fe de cuánto comprometidos están en el golpe. En Cuba sentimos mucho la muerte de Allende y la nueva trova cubana se ha solidarizado con el pueblo chileno en sus obras. Joao Carlos dice: Estado americano es corrupto en el mundo. También ha generado mucha radicalismo, dice, de la decadencia que va continuando, forzando varias partes del mundo. Está usando una falsa bandera de la democracia por parte de Estados Unidos, una fachada fascista siempre con intereses mediáticos, dice el usuario. Manuel Sánchez dice: la injerencia sigue en pie con las bases en Colombia, que aún no entiendo por qué continúan ahí con un presidente de izquierda. Jamás dejan gobernar a la izquierda ganadora en distintos comicios en paz. Los gobiernos estadounidenses no dejan de amar a su patio trasero o a su jungla, como la denomina Borrell. Finalizamos con Eduardo Larco Solano. Dice: es el deseo de seguir influyendo en el destino de esta parte del continente que está cambiando y mira al mundo de otra manera. La tarea es construir una nueva narrativa que endulcore o endulce a las derechas que no creen en la democracia y alimentan los golpes militares, opina Eduardo. Ya volvemos. El estallido social en Chile, que desde hace 3 años se reactivaba en ese país, suma varios reclamos históricos que ilustran el impacto negativo de ese modelo neoliberal en esa nación. De acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 10% más rico de la ciudadanía chilena gana 27 veces el sueldo de los de menores ingresos. Aunque el Banco Mundial expresa que entre 2006 y 2017 el país había reducido la pobreza del 19,6 al 3,7%, la desigualdad de ingresos medida según el coeficiente de Gini se mantuvo en cerca de 0,44% en 2017, siendo de las más altas de la región. El estallido social de octubre de 2019 reflejó el nivel de frustración ante la elevada desigualdad social como consecuencia directa del modelo neoliberal aplicado en esa nación. Un informe publicado el 18 de noviembre de 2021 por la OCDE denominado Importa la desigualdad reveló que el 89% de la población cree necesaria la intervención del gobierno para reducir la desigualdad. Chile cuenta con uno de los sistemas educativos más caros del mundo, apunta a la construcción de un sistema basado en la competencia y se organiza en torno a la idea de mercado educativo predominantemente privado.
El acceso al agua también es privado. Igualmente lo es el sistema regido por las administradoras de fondos de pensiones o AFP. Los salarios son bajos y los impuestos altos. A ellos se suman los problemas en el sistema de salud y dificultades en el acceso a viviendas propias. En materia sanitaria, menos de 50% de los médicos chilenos trabajan en el sector público y una mayoría en el privado, atraídos por mejores condiciones laborales y mayores ingresos, pero sometidos a una política de empleos nada favorecedora. El número de hospitales y la disponibilidad de camas hospitalarias insuficiente y numerosos establecimientos muestran precarias condiciones de infraestructura. Posteriormente, en 2020, la irrupción de la pandemia de COVID-19 dejó al descubierto la cara más horrenda del neoliberalismo también en esa nación. Todo ello al estar privatizada gran parte del sistema sanitario y al haber aplicado el gobierno de Sebastián Piñera deficientes medidas de bioseguridad, siempre mirando cómo favorecer a la gran empresa sin tomar como prioridad las vidas humanas. Para profundizar el análisis, vía telefónica desde Chile nos acompaña Hugo Gutiérrez, defensor de derechos humanos, abogado, exdiputado además de la República y de la Convención Constituyente, militante del Partido Comunista de Chile. Qué placer conversar con usted. Gracias por su tiempo para Telesur. No, gracias a ti, Paola, por esta posibilidad de poder conversar sobre la situación de mi país y a 50 años hoy precisamente del golpe de Estado imperial. 50 años han pasado de ese golpe instaurado desde Estados Unidos, pagando no solamente a medios de comunicación, sino también a las derechas en ese país, gestando además un preámbulo de asfixia económica contra Salvador Allende, una política y práctica recurrente que sigue hoy en día aplicando el país del norte contra las naciones suramericanas. El caso de Nicaragua, el caso de Cuba, el caso de Venezuela, por mencionar tan solo algunos ejemplos, además de otro tipo de injerencias que se generan y se siguen generando en nuestra región. Esto nos deja una lección clave, Hugo. Podemos identificar en 3 claves el impacto que desde ese momento ha generado y sobre todo cómo se reedita esta estrategia en estos nuevos tiempos bajo esta lectura geopolítica. Mira, yo creo que hoy estamos teniendo una nueva articulación imperial para América Latina que viene con una cara mucho más agresiva. Yo creo que el fascismo que estamos viendo en algunos países, como por ejemplo lo que estaba pasando en Ecuador, lo que pasa en Argentina, también una fórmula que creo yo que representaba Bolsonaro, Trump, es que creo que se está articulando un fascismo, dado que las democracias liberales ya no le sirven a Estados Unidos. ¿Y eso por qué? Porque en esas democracias liberales estaban ganando los pueblos. También los pueblos estaban votando por las personas que estaban representando un ideario distinto. Y Estados Unidos, ¿qué ha hecho? Ha diseñado una nueva estrategia de intervención a través de estos Milei que son defensores del capital, son defensores del neoliberalismo y por supuesto son defensores de la guerra en Ucrania, son defensores de Estados Unidos, del imperio. Creo que eso es un tema que hay que tenerlo presente hoy por hoy, porque yo creo que eso es lo que está buscando Estados Unidos en nuestro continente. A eso hay que agregarle que también está obsesionada con impedir que uno de los proyectos más emblemáticos de la República Popular China, como es la Franja y la Ruta, una iniciativa estupenda para los pueblos de América Latina y para el mundo entero. Aquí Estados Unidos hace todo lo posible para impedir que eso se pueda crear, que pueda llegar la Franja y la Ruta, esa iniciativa económica china, a nuestro continente. Y usa los países los países que están en el borde costero del Pacífico, como es Chile, Ecuador y Perú, los quiere coaptar. Y es así como están derechamente coaptados. Es decir, acá yo estoy en Chile y lamentablemente uno podría pensar que estamos en presencia de un presidente de izquierda, pero es un presidente que ha tomado el camino del imperio, de mantener esta neocolonización, y creo que eso sin duda también es dañino para el desarrollo de nuestro pueblo.
Mientras vemos estos movimientos que tú relatas, ¿qué tan peligroso es? Visualicemos un escenario, por ejemplo, de tener a la llegada de disfrazados de izquierda, si vale el término, y me corregirás si no es así, que prometen cambios socialistas bajo el declive, además, de un modelo económico neoliberal con fuertes connotaciones dentro del cambio de esta esfera económica global. Los tiempos han cambiado, una nueva era de relaciones bilaterales ha crecido en la construcción de este mundo multipolar y esto trasciende también quizás como puntos clave, como una estrategia para prácticamente generar esa división en nuestra región, uno de los continentes que además, según la última declaración de la CELAC, se convierte en una zona de paz. ¿Qué tan riesgoso es de que este tipo de personajes que puedan llegar a través de la democracia? Porque mucho se comete el error de que democracia simplemente es ganar las elecciones a través de las urnas, pero implica un espectro mucho más amplio. Y esto genera también este tipo quizás de alfiles dentro de este tablero de ajedrez para de alguna manera generar esta desestabilización maquillada de democracia. Mire, yo creo que Estados Unidos lo que está buscando es la instalación de peones que le respondan totalmente a él, digamos, al imperio. Y en ese sentido, Milei en Argentina o Kast acá en Chile, lo que sin duda representan una cara más radical de la derecha, pero al final del día lo que son representativos del capital y que van a hacer todo lo posible por preservar los intereses norteamericanos en nuestro territorio. Yo creo que aquí hay una situación muy, muy complicada, que yo creo que hay que igual mirar a los ojos al monstruo que viene, y creo que ese es el fascismo que se va o está pretendiendo instalarse en nuestro continente. ¿Será la solución o la salida ante este panorama complejo? Bueno, yo creo que la salida es la unidad de los pueblos, seguir bregando por la construcción del socialismo. Creo que efectivamente no llevarse a engaño con presidentes que dicen ser de izquierda, pero que en definitiva lo que están haciendo es una performance en favor del imperio, para que las cosas sigan igual y para que el imperio siga robándonos nuestros productos, nuestros recursos naturales, comprando barata la mano de obra, que es lo que quieren. Es decir, Estados Unidos lo que quiere de América Latina es apropiarse de sus recursos naturales y tener una mano de obra disciplinada y abyecta y que esté sujeta a sus pretensiones imperiales. Yo creo que aquí todo esto pasa porque tengamos claridad del momento político que estamos viviendo, unido al hecho de que tenemos que reclamar y exigir la unidad latinoamericana, porque lamentablemente a veces se construye mucho hacia adentro y no se construye pensando de que estos sudacas que estamos en todos lados de América Latina tenemos que unirnos. Ahora, Hugo, en el marco de esta unidad es indispensable una integración regional. ¿Crees que se deben fortalecer los mecanismos existentes o crear unos nuevos? Mira, yo creo que lo que se habían diseñado en la época de Hugo Chávez eran procesos de integración fantásticos. Yo creo que llevaban sin duda a construir una América Latina más integrada. Lamentablemente todos esos proyectos de UNASUR, CELAC, la moneda única, el banco latinoamericano, bueno, todas esas ideas que son sin duda relevantes e importantísimas, tienen que ser retomadas por los presidentes de ahora, de los que están ahora elegidos en América Latina, porque no podemos tirar por buena parte iniciativas tan loables como la que se implementaron con UNASUR, por ejemplo. Hugo, para finalizar me gustaría que puedas compartir una reflexión que prácticamente encierre el programa de hoy que nos ha reunido en esta multiplataforma. 50 años del golpe han pasado, Chile todavía afronta dificultades para poder renovar una constitución donde un partido de mayoría de derecha pues tiene la batuta en una reforma que nunca quiso hacer a la actual constitución pinochetista. Y esto también abre ese abanico de una lectura geopolítica por ese relacionamiento que mantiene ese país con otras naciones de nuestra América Latina ante estas amenazas que tú también ya nos graficabas a lo largo de tu entrevista. Mira, yo creo que estamos viviendo un momento especial a nivel de humanidad, que es la fractura del imperio norteamericano, que por supuesto se resiste a morir y que va a dar sus últimas peleas. Yo creo que es un imperio que se ha mantenido gracias a las guerras, se ha lucrado de las guerras y no va a entregar cabezas sin una guerra.
y en consecuencia nosotros tenemos que seguir instando a que este mundo sea un mundo multipolar, porque eso es lo que va a traer beneficio a toda la humanidad. Y en el caso particular de América Latina, lo relevante es el proceso de integración, seguir adelante con los procesos de integración, porque yo creo que el que se quede al borde del camino, al final del día va a impedir el progreso para sus pueblos. El que se quede esperando el apoyo y la ayuda norteamericana también va a quedar frustrado. Aquí la única posibilidad es abrirse a este mundo multipolar como continente latinoamericano, todos integrados, sacando las ventajas propias de nuestros países, pero con la debida solidaridad entre todos los pueblos de América Latina. Quiero agradecerte a Hugo Gutiérrez por habernos atendido la llamada y participar con nosotros con tu análisis aquí en Jugada Crítica. Gracias a ti, Paola. Chao. Adiós, Hugo. Así finaliza el programa. Cerramos por ello nuestro tablero geopolítico. Soy Paola Pérez. Será hasta un próximo encuentro.